de dolores abdominales, acompañada por su hermano Nacho Viale. La noticia de la internación trascendió en los medios de comunicación y en las redes sociales se empezó a rumorear lo peor. A las 6 de la mañana se le practicó a la actriz una cesárea de urgencia, constatándose fallecimiento intrauterino fetal. Juana pasó toda la mañana bajo el efecto de sedantes y fue asistida por el equipo de psicólogos del centro médico. Cerca del mediodía, Manguera Valenzuela ingresó al sanatorio en medio de un operativo de distracción para los medios presentes. Mientras el actor chileno ingresaba por una puerta lateral, Pampita y Benjamín Vicuña lo hacían por la puerta principal sin hacer declaraciones. A las 12:50, el parte médico oficializaba la noticia más dolorosa: la interrupción del embarazo de 36 semanas. Se comunica que en el día de la fecha, a las 3 horas, ha ingresado a la guardia de nuestro sanatorio la señora Juana Viale por dolor abdominal con un embarazo detenido de 36 semanas. Se realiza una cesárea de urgencia, constatándose fallecimiento intrauterino fetal. La paciente se encuentra actualmente en buen estado general, cursando un posoperatorio habitual para este tipo de intervenciones. La nieta de Mirta Legrand siempre estuvo acompañada por amigos y familiares que se hicieron presentes en el lugar. Su padre, Ignacio Viale, ingresó por la tarde en moto y con el casco puesto. Después de las 16, estuvieron presentes Valeria Gastaldi y Manuela Viale, hermana de Juana. 6:30 de la tarde se está retirando Valeria Gastaldi del sanatorio, que por supuesto vino a visitar a la familia Viale, precisamente a Juana. Retirando Benjamín Vicuña junto a Pampita del sanatorio, después de haber visitado nuevamente por segunda vez a Juana. Por su parte, trascendió que Mirta habría intentado acercarse a la clínica, pero que decidió volver a su domicilio para evitar el asedio periodístico. Mientras tanto, el estado de salud de la actriz de Malparida es estable, mientras intenta superar uno de los momentos más dolorosos de su vida. Bueno, esto es un poco la cronología o lo que uno ve públicamente cuando se acerca a la clínica, lo que va averiguando. Pero hay otra historia, obviamente, de todo esto. Porque desde ayer que muchos creen que el responsable de todo esto es la prensa. Que la prensa tuvo que ver con todo esto. O también otros creen que la vida que eligió Juanita también tuvo que ver con esto. A ver, siento que acá tuvo que ver. En principio. Después cuando veamos todo lo que tenemos para mostrar, cada uno sacará su conclusión. Pero en principio, llámalo como quieras. Destino, azar, Dios, qué sé yo, lo que quieras. Ante la posibilidad de traer una vida a este mundo, uno nunca sabe cómo va a ser ese final. Más allá de los cuidados y todo. Pero pasado estas 24 horas donde estábamos todos sorprendidos con lo que había pasado, tratando de informar casi a ciegas. Incluso ayer informábamos que Manguera no había estado, y Manguera estuvo desde el primer momento, desde el mediodía, cuando empezaron las primeras contracciones. Y Manguera fue el que, y me atrevo a decirlo, el que le salvó la vida a Juanita. El que le terminó salvando la vida a Juanita. Porque hoy podríamos estar hablando de algo peor aún. También podríamos estar hablando de otro final, por ahí feliz. ¿Por qué? Porque en el medio pasaron casi 12 horas o más, donde sucedían cosas, no se tomaban decisiones, por ahí algunos profesionales que tenían que tomar una decisión no estaban y manejaban todo por teléfono. Pero vamos a ver un poco, y ahí sí van a empezar a charlar los profesionales con nosotros de lo que iba pasando y empezar a desarrollar la reconstrucción que hemos hecho de esas horas antes de ese final 3:28 de la madrugada. A ver, vamos a la primera placa. Ella empezó con contracciones al mediodía del martes, en su casa del country. Ella viene del country, el argentino, sí, el argentino, así se llama. Estaba Gonzalo Valenzuela. Que inmediatamente llama a la partera. Y esa partera le dice que no podía en ese momento, estaba en un parto. Que espere. Primera pregunta que le hago. Y yo hoy preguntaba, cuando una mujer está
empieza con ciertas contracciones más, ya que estaba con 36 semanas. Digamos, 36 semanas se puede tener un hijo, hoy con todos los adelantos que hay. No es el término de un embarazo, un término es a partir de semana 38, o sea, sería un parto prematuro de alguna manera. Pero una paciente puede empezar con contracciones, puede ser un preparto. Preparto es aquel que ocurre con contracciones que no pueden dilatar el cuello del útero. Son contracciones de poca intensidad, poca frecuencia y poco dolor que habitualmente avisan que el parto va a ocurrir en un lapso más o menos breve. Pero muchas veces el paciente tiene contracciones muchos días sin por eso tener que internarse ni que el parto se haga inmediatamente. ¿Y está bien que se llame a la partera y no a la obstetra? Sí, en Buenos Aires trabajamos mucho con las parteras. De hecho, la paciente hace un curso de psicoprofilaxis, se llama, de preparación para el parto, y el llamado inicial del inicio del trabajo de parto siempre es a la partera. Y en ese primer llamado, por ahí siempre las madres, por ahí ansiosas ante las primeras contracciones, ¿la partera qué hace ante esa primera llamada? ¿Calmarla, tal vez? La partera evalúa la situación. Si considera que está en trabajo de parto, la cita en el centro asistencial para evaluar si ya está con dilatación del cuello, para poder internarla e ingresarla para el parto, y si ve que no hay dilatación, la paciente va de vuelta a su casa. ¿Qué se pregunta? ¿La cantidad de Claro, las parteras ya tienen tal capacidad en esto que van percibiendo cómo habla la mujer, cuando tiene la contracción, cómo cambia su tono de voz, y le preguntan la frecuencia, intensidad, hace cuánto las tiene. Si hay la menor duda, por supuesto se la cita para evaluarla. Pero doctor, en este caso, el hecho de haber tenido un embarazo anterior complejo, ¿no la hace, digamos, que sea diferencial el tratamiento? Es decir, la partida tiene que tener una consideración especial para una madre que en el embarazo anterior se le complicó. En general los médicos manejamos esas situaciones citándolas con más frecuencia, evaluando con monitoreos fetales, viendo cómo está el crecimiento del bebé. O sea, en general la partera se ocupa del inicio del trabajo de parto, y si tiene una información de un embarazo que hasta ahí no tiene complicación, se maneja en forma habitual hasta donde yo sé. Y quiero decir que hasta ese momento el embarazo no tenía ninguna complicación. No lo sabemos. Había unos días antes, había hecho el último estudio, estaba todo bien. Una 4D se había hecho. Bueno, pero la 4D es una ecografía para ver... No, se había hecho otro estudio, no quiero entrar en ese detalle, porque tendríamos que caer en otra cosa que no quiero caer. Pero quiero decir que la semana anterior se había hecho estudio, estaba todo bien. Ahora, doctor, pregunto, ¿no? Porque en el parte médico, en el día de ayer, dieron como que entró con dolores abdominales. ¿Puede confundirse el dolor abdominal con las contracciones? ¿Cuál es la diferencia? Las contracciones cursan con dolor, definitivamente. O sea, una paciente está en trabajo de parto va a percibir mucho dolor. También puede haber dolor. ¿Está bien puesto en el parte médico que sean dolores o contracciones? El dolor es lo que describe todo un montón de situaciones médicas. Puede haber dolor por contracciones, por una rotura uterina, por un desprendimiento de placenta, por un traumatismo. O sea, la paciente, muy general, sin detalles. Claro, la paciente refiere dolor, entonces eso motiva su consulta. Y de todas maneras, perdón, me parece que es importante aclarar que el dolor de la contracción es bastante diferenciado, ¿no? Bueno, la contracción, la paciente percibe que el útero se pone duro, o sea, sabe que tiene un inicio, un momento de mayor molestia, y después va cediendo, y el útero cede la contracción, se relaja. Eso es muy importante que la paciente lo conozca para saber que realmente no hay otra situación diferente a un preparto o un trabajo de parto. ¿Por qué se llama, a ver, yo sé por qué se llama primero la partera, pero en un caso así, con un antecedente, un embarazo anterior y un hijo prematuro, ¿por qué se llama a la partera o no a la obstetra, o no a las dos? O sea, si la partera está en un otro parto. Es muy común eso que pasa, que la partera esté en otro parto. Entonces uno tiende a llamar a la obstetra o a otro, ¿no? Sí, es difícil decirlo, depende del manejo de cada profesional, pero la secuencia habitual es esta: la paciente tiene contracciones, llama a la partera, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito privado, digamos, no en el ámbito hospitalario, que la paciente concurre al hospital directamente. Doctor, y lo que tiene que ver con la hipertensión grave, ¿se da en ese momento, se da antes, durante el embarazo? ¿Ella ya venía con antecedentes? ¿Cómo se determina eso? No sé nada del caso de esta señora.